se está grabando ahí sí. Para poder fomentar obviamente nuestra responsabilidad personal, pero desde una perspectiva integral. ¿Qué quiere decir esto? Que la accountability no necesariamente está centrado en el ámbito. Ahí hay un micrófono activado. Seba, ¿me ayudas tú ahí a silenciar? La accountability no necesariamente está ligado solo al ámbito laboral, profesional, sino que la accountability también está dentro de nuestro ámbito personal, ¿sí? Como amigo, pareja, padre, hijo, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, la idea es que el concepto que vamos a conversar hoy lo podamos abrir a distintas aristas de cada una de sus vidas y de esa manera ir tomando mayor conciencia de qué tan acontables somos, ¿sí? Y para hablar de este tema, ustedes saben que siempre hay modelos, teorías, ¿no es cierto?, formas o modelos explicativos, ¿no es cierto?, en relación a un concepto. Y hoy les quiero presentar esta herramienta de accountability desde la visión de un autor, bueno, son tres autores, pero uno de ellos es Roger Connors, que plantea este concepto de accountability, pero desde el principio de Oz, ¿sí? Y ustedes ven ahí a Dorothy, ¿no es cierto? No sé si esto los remonta, por lo menos para mí fue una de mis películas de niña, no sé si de ustedes, pero este libro está centrado en este símil a la película del Mago de Oz, eh, donde ustedes pueden decir, uy, qué extraño eso, pero acá yo les voy a explicar cómo esta herramienta del principio de Oz está conectada con este concepto de accountability. Accountability no tiene una traducción literal en el español, ¿sí? Es una palabra que está en inglés, pero que al traducirla en español hace alusión a lo que es la responsabilidad personal, lo que es el compromiso o la proactividad, ¿sí? Esto de él poder hacerse cargo de las distintas situaciones que a mí me ocurran. Entonces, en relación a esta herramienta o a este principio de Oz que ellos llaman, debemos recordar, si es que algunos no vieron la película, se las recomiendo, no está en formato tan 3D ni estas cosas tan modernas, pero es una linda película para ver. En su camino, Dorothy se encuentra con tres personajes, los cuales se van sumando en el trayecto. Se encuentra con un león cobarde, ¿sí? Y que él anhelaba, él deseaba poder tener coraje, ¿sí? Ser un león valiente. También se encuentra con el hombre de hojalata, ¿sí? Quien deseaba poder tener un corazón. Y también se encuentra con el espantapájaro, que él lo que deseaba era tener un cerebro. Y Dorothy, obviamente, que también deseaba poder regresar a su casa, a su hogar. Entonces, ellos comienzan este camino, por este camino amarillo, valga la redundancia, para poder encontrar al mago que iba a resolver, ¿no es cierto?, sus problemas y que principalmente ellos tenían la ilusión de que les iba a dar o entregar sus deseos, ¿sí? El deseo que cada uno tenía, este mago se los iba a poder dar. Entonces, lo que hacen estos autores es, a través del principio de Oz, a través de esta herramienta, determinar cómo es que las organizaciones, las empresas y principalmente las personas podemos lograr lo que deseamos, ¿sí? Sin la necesidad de recurrir a un tercero, en este caso como un mago, sin la necesidad de tener que recurrir a otros elementos, sino que cómo cada una de las personas y las organizaciones en general podemos ser capaces de lograr lo que deseamos. Y por eso hace este símil en relación a esta película, planteando principalmente que el accountability es una elección personal, como muchas otras cosas más en la vida, ¿sí? Es una elección personal
de poder evidenciar la capacidad que tengo de responsabilizarme sobre los hechos con un sentido de mayor propiedad, ¿sí? Y que eso me va a ayudar a obtener los resultados que espero. Eso no necesariamente significa que el camino es recto, ¿sí? Eso no necesariamente significa que yo al tener responsabilidad personal, mayor compromiso, mayor como capacidad de hacerme cargo, voy a obtener todo lo que quiero en la vida. Sí, pero probablemente hay algunas cosas que me voy a demorar más, otras menos. Esto no está relacionado con la inmediatez, sino más bien con la actitud con la cual yo enfrento las distintas circunstancias y situaciones que me ocurren en la vida. ¿Sí? Y para eso, este principio de Oz, esta herramienta que nos presentan estos autores, hacen una distinción muy importante en relación al cómo yo puedo identificar qué tan acontable soy, ¿sí? O qué tan presente el accountability está en mi vida, ¿sí? Y en los distintos ámbitos en los cuales yo me muevo. Y ellos plantean el concepto de la línea divisora, en donde en esta línea divisoria yo voy a poder identificar claramente en qué lugar estoy, o no sé si claramente, pero por lo menos voy a poder identificar si estoy sobre esta línea divisoria o estoy bajo esta línea divisoria. Línea que por lo demás es como una delgada línea, ¿sí? Es un límite que no es tan fácil de poder identificar o tan rápido de identificar, sino que requiere de nuestra parte, obviamente, un trabajo reflexivo, un trabajo de poder identificar cuáles son los comportamientos o las conductas que yo habitualmente estoy desarrollando que me permitan saber si estoy haciéndome cargo de la situación o en el fondo no me estoy haciendo cargo y me estoy victimizando. ¿Sí? O estoy ahí rumiando la situación. Y puede ser que acá se nos empiece a veces a apretar la guatita o empezamos a sentirnos un poco incómodos, porque si yo pregunto de forma genérica, ¿se sienten acontables? Probablemente sin pensarlo mucho vamos a decir todos sí. Sí, yo soy una persona responsable, me apropio de lo que tengo a cargo, yo no fallo, en el fondo estoy siempre ahí, pero eso no quiere decir que en algunos momentos o en algunas ocasiones estemos bajo la línea, ¿sí? En el fondo lo que separa esta línea es como el éxito del fracaso, el logro del no logro, en este caso el hacerme cargo de el no hacerme cargo. Todos, de alguna u otra forma, en algún momento, en alguna circunstancia, estamos bajo la línea, ¿sí? Es difícil estar acá vibrando todo el rato y también agotador y en algunos momentos también cansa, ¿sí? Estar siempre en un nivel, necesitamos estas inflexiones en la vida. Lo relevante es que seamos capaces de identificar cuándo estamos bajo la línea y cuándo estamos sobre la línea. ¿Sí? Entonces, si yo estoy sobre la línea, yo voy a estar desarrollando las siguientes actitudes, ¿sí? Los siguientes comportamientos. Voy a ser capaz de ver, ya se los voy a explicar con mayor detalle, voy a tener la capacidad o la actitud de adueñarme, de resolver, de actuar y por último un quinto elemento que se agrega, de seguir, ¿sí? Pero cuando estoy bajo la línea, mi actitud o mi comportamiento puede tender a estos elementos que yo les voy a ir señalando acá. Y la idea es que ustedes puedan ir pensando o identificando cuál de ellos quizá es el que adoptan, porque todos nosotros adoptamos alguno de estos cuando estamos en un rol más de víctima, ¿sí? O estamos en un rol más rumiador, que le digo yo, como estar ahí dándole, masticando, y a veces incluso desde una emocionalidad mucho más
de angustia, de enfado, de miedo, ¿sí? No necesariamente es desde una emocionalidad muy optimista. Entonces, cuando en el fondo estamos bajo la línea y por lo tanto al estar bajo la línea no estamos siendo contables, estamos haciendo lo contrario, es cuando yo ignoro o niego la situación o un problema, ¿sí? Por lo tanto, es como identificar frases como, no, si no pasa nada, ya no, si se le va a pasar. No, pero no, si acá no tenemos ningún problema, son detalles, son cositas chicas, pero como minimizando una situación que está ocurriendo y de la cual obviamente no quiero mirar o no quiero observar. Otra actitud o comportamiento que a veces adoptamos y que habla de que no estamos siendo muy contables es caer en esta como de no es mi trabajo, ¿no? Pero si esto es de TI, a mí no, esto es del área de operaciones, a mí no me involucren en esto, yo no tengo nada que ver, a mí me dijeron que hiciera esto, eso no es mi trabajo, eso no me compete a mí, ¿sí? Por lo tanto, anda a hablar con otra persona, no es conmigo. Y así ustedes podrán tener más ejemplos de su día a día, de situaciones que les ocurren. Otra cosa que también podemos hacer es apuntar con el dedo, ¿sí? Como decir, tú eres el culpable, es tu responsabilidad, tú lo hiciste, ¿sí? Tú eres el culpable de que esto haya funcionado mal, ¿sí? O en el fondo no asumir que quizás yo tuve cierta responsabilidad, sino que dejar la responsabilidad 100% a los otros, como dejarle la responsabilidad al mundo. Otra conducta que podemos adoptar que demuestra que estamos bajo esta línea es como adoptar esta conducta como de confusión, como de, no, es que no entiendo, no, a ver, pero ¿hay que hacer esto o hay que hacer esto otro? Es que si no me dicen las cosas claras, es súper difícil que yo pueda hacer mi trabajo. Y lo estoy un poquito representando, ¿sí? No soy actriz, pero a veces me sale esa faceta. Por lo tanto, es como decir, eh, díganme ustedes lo que tengo que hacer, porque yo no tengo claro cuál es mi trabajo, ¿sí? Otra conducta es, que dice acá, el cubrirse las espaldas. Es como el que siempre está buscando respaldar todo lo que le llega, ¿sí? Como todos los mails, toda la información, las carpetas, de manera que cuando ocurra algo, ¿sí? Tenga la posibilidad de decir, oye, sí, pero en el mail, en el punto 4, decía esto. Por lo tanto, eso no es mi responsabilidad, ¿sí? Eso no tiene que ver conmigo. Acá es algo que tú dijiste, ¿sí? Como lo que pasa es que el correo que envió el área X, ¿sí? Copió a otras personas, no me copió a mí. En el fondo, como buscar explicaciones del por qué ocurre lo que ocurre, más que él asumir quizá esa responsabilidad. Otra actitud que también es bien frecuente es esto como de esperar, ¿sí? Esperar a que las cosas se resuelvan, ¿no? Si otro, ahí va a llegar Álvaro y lo va a resolver, si él es el de personas, así que él va, dejemos que él lo haga, ¿sí? Esperemos a que Recursos Humanos se haga cargo y lo resuelva, o que mi jefe lo haga, ¿sí? Y la última es este doble discurso, o más bien conocido como el cagüín, ¿sí? Las conversaciones como de pasillo, el comentario, el pelambre, que también a veces le llamamos, eh, el hablar por detrás, ¿sí? Y el no poder expresar con mucha claridad lo que me está pasando o en el fondo lo que estoy sintiendo. Estas son algunas, pueden existir más y si obviamente abrimos la conversación, quizás vamos a ir identificando con mayor claridad en qué momento se dan este tipo de comportamientos o qué otros comportamientos. Pero quiero invitarlos a hacer a que respondan una pequeña encuesta, una pequeña votación en relación a estas 7 conductas y quiero que me voten o señalen con cuál de estos comportamientos, cuando ustedes están bajo la línea, es decir, cuando están en esta actitud más de víctima, ustedes se identifican más. Son personas que más bien ignoran o niegan la situación,
se caen más en el decir esto no es mi trabajo, esto no es mío, apuntar con el dedo a otros, sentirse confundidos y en el fondo decir, dime tú lo que tengo que hacer, porque en el fondo yo no sé, espero a que sean otros los que resuelvan, o hay mucho esto de el doble discurso, el pelambre, el cagüín, el correo de las brujas que está ahí. A veces el correo de las brujas puede ser positivo, pero en otras ocasiones generalmente trae como malas interpretaciones, o se lanza una bombita y nadie se hace cargo finalmente de dónde se empezó desde dónde empezó a correr el rumor. ¿Con cuál se identifica? Y eso no significa que entonces yo no soy acontable, como les decía. Subimos y bajamos, pero parte de este ejercicio del poder identificar mi accountability es poder también reconocer cuáles son los comportamientos que yo habitualmente realizo o tiendo a caer cuando estoy bajo esta línea divisoria. Ahí ya tenemos un par de votaciones. Cuando ya finalicemos la votación, vamos en un 50% de votantes. Voten, no la piensen tanto, como que sea como, y si ya les cuesta como identificarlo en ustedes, lo que identifican en los otros, como desde haciendo alusión a este mismo comportamiento de estar bajo la línea divisoria. ¿Qué hacen los otros? ¿No es cierto? Yo no lo hago, lo hacen los otros. Ya vamos en 70 personas, 82. Alejandra, consulta. Sí. Necesariamente hay que identificarse con uno de estos puntos, porque en realidad yo me complico, no me identifico con ninguno de esos puntos. Entonces, ¿Con cuál quizás podrías tender o podría ser algún comportamiento? Y si no, ¿cuál es el que visualizas con mayor frecuencia en otros? perfecto, gracias. Ahí ya tenemos, y ahí les voy a mostrar cuáles están con mayor tendencia. $15 más y paramos la votación. Ya quedan 10 segundos, últimos segundos para dar a conocer su votación. Y ok, perfecto. Está interesante esto. ¿Sí? ¿Quieren ver qué salió de resultado? ¿Cuál quizá es la que está más con mayor tendencia? Sí. Sí. Desde el copuchenteo, sí, está interesante esto. Mira, les voy a compartir ahora los resultados. ¿Los ven? Sí. ¿Sí? Sí, La que aparece como con mayor frecuencia es de como sentirme el confundido, así como que no tengo idea qué hacer. Dime tú lo que hay que hacer porque yo no sé. Como además me dices A, me dices B, como cuál es lo que... Por eso yo hago mal mi trabajo, porque tú no me das las instrucciones claras respecto de lo que tengo que hacer. Esa pareciera ser que es la que tiene mayor frecuencia en ustedes, o como la que identifican con mayor claridad, y con un del número de participantes que votaron, ¿no es cierto? Donde un 40% se identifica con esa. Luego le sigue esto de el respaldo, como el cubrirse la espalda, ¿sí? Como de que cuando me vengan a decir algo, aquí yo saco el pool de... Menos mal que ahora hay las cosas como en computador, si no sacarían los archivos y los papeles ahí acumulados del dato preciso. Le sigue un 19% y le acompaña esto de esperemos a ver qué pasa, que Álvaro lo resuelve. Yo pongo Álvaro ejemplo, pero no por nada en particular, sino que solamente como eres del área personal, de fondo lo relaciona. Y miren, curiosamente, y que lo encuentro muy bueno, se identifican muy poco con el doble discurso, es decir, esto del cagüín, el conventilleo, el comentario de pasillo, y con el apuntar con el dedo, como esto de buscar culpable.
¿Qué les parece esto? Antes de seguir avanzando en lo otro, que tenemos una actividad, así que vamos a ir avanzando un poquitito más rápido. ¿Qué les parecen estos resultados? Hablando desde bajo la línea divisoria. Alejandra, ¿Sí? ahí uno podría mirar, por ejemplo, el confusión y dime qué hacer, uno lo puede como juntar un poco, quizás no es lo mismo, pero puede armar como un grupito, con el esperar y ver, y el cubrirse la espalda con el no es mi trabajo, es como, van como por la misma línea de estrategia, ¿no? Claro, Y al final por lo menos esas dos o las cuatro, yo creo que aquí hay un dicho que la gran mayoría ha dicho, que es las manitos de conejo, que se ocupa mucho. Ten cuidado que al final te van a hacer manito de conejo, se dice. claro. Y te ponen las manitos así y dicen, no, no me dijiste, no era mi tema. Mira qué Y bueno. eso es lo que pasa al final. Entonces, por eso yo creo que son un poco la respuesta. Mira qué buena observación, Víctor. También tengo ahí una vinculación con respecto a los 2 porcentajes más altos. ¿También lo relaciona? No te alcancé a No, escuchar 100%, Eduardo. La vinculación que yo tengo con respecto a los 2 porcentajes más altos es que percibo que en el caso de la confusión y el dime qué hacer, también uno se tiene que preguntar cómo es la comunicación con las personas, porque finalmente si tú comunicas algo errado o comunicas algo confuso, el receptor no lo va a entender. Entonces, hay que tener harto cuidado, tal vez desde mi punto de vista, con estas identificaciones, porque también viene algo de trasfondo, ¿no? Que tiene que ver que cómo tú estás comunicando algún tipo de acción o tarea, y si lo estás comunicando mal, por cierto que vaya a tener una confusión en la persona que es el receptor. Claro, claro. Ahora, y en la de Ajá. cubrirse la espalda, que es el porcentaje también más alto, lo relaciono con la cultura o el constructo cultural que tenemos también como país, y en donde las compañías o las empresas, dada también su forma cultural y cómo trabajan, es de una instancia particularmente muy administrativa, muy formal, y si tú vas a solicitar algo, tienes que tener un respaldo, y eso es parte también de nuestro constructo cultural como país, ¿no? Somos un país tremendamente legalista, y anda a pedirle algo al área legal que no venga con un respaldo jurídico o con un respaldo con un correo, ¿no? Eso es imposible. Entonces, percibo que también ahí hay una vinculación con respecto a un alto porcentaje, pero es producto también de la forma en cómo se desarrollan también las empresas y la forma de trabajo para respaldar. Sí, claro. Sí, claro. O sea, no podemos obviar, Eduardo, como bien dices tú, el contexto, ¿sí? Somos parte de un sistema, somos parte de una organización, y eso se va construyendo y se va, en el fondo, compartiendo por todos. Entonces, efectivamente, puede estar relacionado de esa manera con incluso la cultura de Coyahuasi, ¿sí? Que ustedes más bien saben, y que Víctor ahí algo decía en relación a esto como las manitos de conejo, que pareciera ser que son cosas que ocurren. Ahora, más que quedarnos en esta victimización o quedarnos quizá tratando de buscar explicaciones o argumentos del por qué ocurre quizás esto, en el fondo también la mirada apunta a, miren, si esto es la percepción de un grupo de personas, si esto lo extrapolamos a la organización, probablemente pueda existir la tendencia a que cuando no estamos siendo acontables, estas son las conductas que habitualmente aparecen dentro de la organización. Y ahí es donde hay que poner un poco más de ojo y de ver cómo empezamos a entrenar esta capacidad de estar sobre la línea divisoria, ¿sí? Ahora, esto es algo que pasa, que ocurre, no hay nada de malo, en el fondo no es negativo, no hay que sentirse como mal porque esto ocurra. Lo importante es tener la conciencia de identificarlo y de ver entonces qué hago para poder estar por sobre la línea divisoria. César, estás levantando la mano. Sí, Alejandra, hola. Quería comentar que quizá uno navega por estos 7 puntos y quizá por otros más, porque también tiene que ver mucho también con el liderazgo,
quienes nos impulsan también a navegar por estas líneas. Quizá el cubrirse la espalda tiene que ver con la respuesta que tú tienes que darle a tu jefatura o a quien esté solicitando cierta información, y que tú no tienes suficiente sustento como para de cierta forma defenderte, porque te están solicitando algo. Entonces depende también de nuestra cultura, como tú mencionabas, pero también del liderazgo que tenemos también, de cómo nos lleva y nos navega sobre esta ruta, y y nos permite, de cierta forma, faltar a darnos a conocer realmente cómo es nuestro trabajo. Me da esa sensación, Alejandra. Sí, o sea, si quizás yo tiendo o tengo un liderazgo que busca culpable, probablemente van a aparecer otro tipo de comportamientos relacionados a eso, ¿sí? Donde en el fondo también tenemos que visualizar que esa jefatura o ese líder, ¿no es cierto?, no está actuando de manera contable, sino que está bajo la línea divisoria. Y por lo tanto, de ahí lo que ocurre es que todos van a estar probablemente con una mayor tendencia a estar bajo esa línea divisoria. Por eso lo importante es poder reconocerlo y poder identificar qué tanto estamos bajo la línea y qué habitualmente estamos sobre la línea. Porque hay momentos en los que hay situaciones en las que uno definitivamente dice, no, esto no fue culpa mía, ¿sí? O esto no es mi responsabilidad. El tema es, ¿me quedo en esa posición o de igual forma busco cómo contribuir a la solución? Ahí es donde uno empieza a hacer como esas pequeñas distinciones, pero efectivamente, como dice César, está también vinculado con el liderazgo, como decía Eduardo, está vinculado no solo con el contexto de la cultura organizacional, sino como con nuestra idiosincrasia, ¿no es cierto?, nuestra manera de cómo hacemos patria, de cómo funcionamos, ¿sí? Pero eso, claro, nos permite comprender, pero lo que queremos es ver cómo salimos de ahí, ¿sí? Cómo podemos avanzar o traspasar esta línea e irnos a una conducta más del hacernos cargo, del ser más acontable. Y desde esta herramienta o desde este principio de Oz, denme un segundo que algo están acá. Alejandra. Ah, ya, ok. Gracias, Carlos, por el comentario. Patricio. Buenos días, Alejandra, ¿qué tal? Patricio Hola, Peña. buenos días. Mira, yo observo en el listado acá de comportamientos, bueno, justamente son conductas inherentes al ser humano. Esto no está solamente abocado al ámbito laboral. ¿Cierto? Y tiene mucho que ver con la personalidad, con la forma de ser de cada uno, ¿cierto? Y la persona, y lógicamente vamos a replicar lo que somos a donde quiera que vamos, ¿cierto? Yo me identifiqué en el 40%, ¿cierto? En el confusión, dime qué hacer. Y la verdad que yo me doy cuenta que esta conducta la tengo en mi forma habitual. Y también me he visto en mi trabajo, ¿cierto? También me he visto con esta confusión. Mira. Porque es parte de mi personalidad. Sí, claro. y qué bueno que lo has podido identificar, Patricio, porque sí, cuando plenamente. uno lo identifica, es mucho más fácil poder tomar acciones, ¿sí? O como decía, desde la contabilidad es una decisión personal. Ahí tú decides, ¿no es cierto? ¿Te quedas ahí o en el fondo desarrollas otra conducta, otro comportamiento? Gracias Patricio por compartir, y buenísima también la reflexión. Entonces, Alejandra, yo quiero hacer un comentario nomás, que yo creo que son dos comentarios bien cortitos. Uno tiene que ver con que esto igual es súper contagioso. O sea, cuando alguien parte y dice, oye, y toma una estrategia, por ejemplo, no es mi tema, o significa que es tema de alguien más. Entonces apunta a otra área, a otra persona, como que es su tema. Entonces todos empiezan como a descartar y al final no queda como tema de nadie. Y eso es peligroso porque se pierde mucha energía, yo creo, y me ha tocado verlo mucho tiempo, mucha energía en definir el responsable a veces de los problemas.
Tiene que ver también con la lógica de una organización jerarquizada, que está enfocada en los riesgos y todo ese rollo que tenemos, y que está muy bien, pero yo creo que a veces la energía debiera primero depositarse en resolver el problema, y después, cuando ya está resuelto, ver quién fue el responsable de las causas y poder establecer mejor a veces. Entonces sí, uno como que puede llamar la energía de varias áreas a resolver el problema, claro, y después poder, sobre todo cuando son problemas de urgencia inmediata. Así como, sí, no sé sí. cómo lo Buena observación, Víctor. En el fondo ahí también tiene que ver con cuál es la estrategia, ¿no es cierto?, que podemos adoptar para no quedarnos en esa nebulosa y que quizá pasan semanas y la situación sigue ahí porque no se identifican responsables o la situación o qué hay que hacer. Por lo tanto, esto nos sirve, obviamente, para ir puliendo y sobre todo en términos de liderazgo, cómo impulsamos al no quedarnos en de no hacernos cargo, sino que el cómo pasamos a esta otra línea. Gracias, Víctor. ¿Alguien? Escuché que alguien, sí. Sí, Paulo por acá. Paulo. Aprovechándome un poco de lo que mencionaba Víctor, ¿por qué no se consideró, por ejemplo, otros comportamientos a lo mejor un poquito más optimistas, un poco lo que decía Patricio delante, a lo mejor buscar una solución y después los culpables, los responsables, buscar una capacidad de respuesta más favorable, digamos, y después buscar el que no hizo la vega, por último, no sé? ¿Por qué no se consideró en este cuestionario, Mira, digamos? Qué buena pregunta, Paulo, porque justamente lo que estábamos tratando de hacer acá era simplemente identificar las conductas de cuando no nos hacemos cargo, ¿sí? De lo que ocurre cuando hay una situación, ¿qué hacemos? Y estando en este rol de víctima. Lo que vamos a ver ahora es justamente a lo que tú estás apuntando. ¿Qué hacemos, ¿no es cierto?, cuando nos enfrentamos a una situación, pero lo hacemos desde una actitud más acontable. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí? En el fondo, esta mirada que tú bien dices es como más negativa o menos optimista, tiene que ver más bien con este comportamiento más de víctima, ¿sí? Como desde son los otros, no soy yo. Y eso no nos hace ser acontables. Cuando somos acontables, en el fondo adoptamos otra conducta frente a una misma situación. ¿Se entiende? Y aquí aparece quizá un comportamiento un poco más optimista o más proactivo, ¿no es cierto?, desde este concepto de acontabilidad, que me imagino al que estás como aludiendo. Entonces, ¿cómo podemos fomentar? ¿Cómo podemos subir, ¿no es cierto?, o traspasar esta línea divisoria del no hacernos cargo al hacernos cargo y conectándolo con el principio de Oz o esta película, El Mago de Oz? Los autores señalan que tiene que ser a través de 4 principales actitudes, ¿sí? Y hay una quinta que en el fondo es como complementaria a estas 4 actitudes principales. Lo primero es ver, ¿sí? Ver e identificar la situación. Y aquí lo relacionan con lo que deseaba el león, que era el tener coraje. Por lo tanto, cuando yo me enfrento a una situación, los autores lo que dicen, hay que tener el coraje y la valentía de poder identificar lo que está ocurriendo, ¿sí? Como no el actuar desde el hacernos los locos, como de ignorar, sino del poder ir y decir, a ver, esto está pasando, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Sí? El poder mirar la situación, pero aunque tengamos miedo, pero desde el atrevernos, ¿sí? Entonces, esa es la primera actitud. Una segunda actitud, al igual que el hombre hoja de lata, que él deseaba el tener el corazón, tiene que ver con esto de ser capaces de adueñarnos, como de vibrar, ¿sí? De que la situación que está ocurriendo, además de identificarla, me importa. Vibro con eso, corre sangre por mis venas y en el fondo voy a poder sentir con mayor naturalidad el que esto es propio, esto es mío, esto me corresponde, esto me interesa, esto quiero que cambie o que sea distinto. Por otra parte,
Otra de las actitudes que se plantean en este principio de Oz se relaciona con el espantapájaro, el deseo del espantapájaro, que era el de tener un cerebro, y que en el fondo la invitación es a que ocupemos la sabiduría que tenemos. Para tener sabiduría no necesariamente tenemos que tener 100 años, ¿sí? A medida que vamos avanzando en nuestra edad, vamos pudiendo incorporar una cierta sabiduría, que es principalmente la capacidad de poder identificar qué es lo que puede ocurrir a futuro como líneas de acción, ¿sí? De poder anticiparnos y de esa manera ir resolviendo las situaciones que se nos presentan en el camino. Y por último, una cuarta actitud tiene que ver con el actuar, que los autores lo relacionan como al personaje de Dorothy, y en el fondo tiene que ver con esto de tener la disposición de querer, como Dorothy, iniciar el camino amarillo, ¿sí? Iniciar este viaje en busca de algo, de este logro o de este objetivo. Por lo tanto, tiene que ver con esta disposición de querer lograr y obtener los resultados. Entonces, si se fijan, son 4 actitudes importantes que debemos de tener al momento de querer ser más acontable, ¿sí? Es un tema de actitud, ¿sí? La disposición emocional y comportamental que tenemos frente a una situación X de vida. Pero esto no es tan fácil, esto no es decir ya voy a empezar a ver, me voy a adueñar, voy a resolver y voy a actuar. Mental o racionalmente sí, puede ser que sea muy fácil, pero el camino requiere de reflexión, requiere del poder hacernos preguntas, requiere del poder ir sabiendo qué situaciones de vida o qué situaciones o experiencias yo estoy siendo capaz de ver, de adueñarme, de resolver y de actuar. Y los autores nos proponen que para poder adentrarnos en esta identificación y poder fomentar mayormente un comportamiento acontable, son las preguntas varas, ¿sí? Que principalmente es la inicial de cada una de las otras actitudes, y se le suma una quinta, que es seguir. Entonces, los quiero invitar a hacer un pequeño ejercicio de 5 minutitos, dado la hora. Vamos a formar duplas de trabajo, y yo les voy a compartir inmediatamente por el chat la presentación que tenemos acá, donde quiero que compartan con su compañero, le hagan algunas preguntas que van a aparecer acá, ¿ya? Acá está. Ok, les acabo de compartir a todos la presentación a través del chat. Ahí díganme si la están pudiendo identificar. Y voy a volver a compartir pantalla. Seba, ¿me indicas tú si ya estamos ok para poder hacer las salas? De manera aleatoria, a todos los vamos a invitar a que se unan a una dupla, y con esta dupla van a tener 5 minutos, ¿sí? Aunque se queden en la primera pregunta o avancen a las otras, no es el objetivo. Lo que me interesa es que hagan el ejercicio de poder indagar en el otro o con el otro en las distintas preguntas que nos permite identificar cuánto estamos desarrollando estas capacidades. Entonces, para el ver las preguntas que nos debemos hacer frente a alguna situación, es poder identificar en qué situación me encuentro hoy, cómo me encuentro hoy. Otra pregunta es si he pedido retroalimentación honesta en este último tiempo que me permita apreciar mis fortalezas y mis oportunidades, porque para ver también necesito saber la opinión de los otros, ¿sí? O si soy capaz de identificar lo que me molesta. Entonces, quiero que cuando abran la presentación se vayan a donde están las preguntas varas y puedan ir indagando su compañero. Se van a ir haciendo preguntas. Si quieren, y hacen solamente la pregunta de ¿has pedido retroalimentación honesta que te permita apreciar tus fortalezas y tus oportunidades? ¿Y qué nos dicen? ¿Qué nos responde el compañero? Sí, no, le puedo hacer otra pregunta. Avanzo a la siguiente para poder adueñarme, ¿sí? Preguntas que me puedo hacer es
identificar qué papel cumplo en la situación en la que me encuentro hoy, cuáles son los hechos que he decidido ignorar, ¿sí? ¿Qué circunstancias me llevaron a actuar de manera pasiva frente a los problemas que me enfrento hoy? ¿Qué haría de distinto si enfrentara esta situación nuevamente? Y así sucesivamente con cada una de las preguntas. Por temas de tiempo, probablemente no vamos a llegar a las 5 preguntas, pero sí se los voy a dejar como tarea personal, que cada uno reflexione en relación a estas 5 actitudes, porque al reflexionar e identificarlo, como compartió Patricio, nos permite ir desarrollando con mayor fuerza este comportamiento más bien acontable. Entonces, Seba, ¿estamos ok con los grupos? Sí, ahí está. Ahí están empezando a entrar. Perfecto. Entonces, a todos les está llegando en este minuto una invitación a participar de un grupo. Acepten y comparten durante 5 minutitos estas preguntas de indagatorias hacia el otro. Ahí están ya todos aceptando. Hola Bruno, ¿te conectaste recién o Hola te Alejandra, saliste del no, grupo? es que fui al otro grupo y no había nadie, por eso volví al grupo 31 y no había nadie. Tienes toda la razón. Te voy a sumar a otro grupo, ¿ya? Ahí Ya. lo sumé al 25 con René Williams, Bruno, para que pueda entrar. Eso, Ya. Bruno, sí, Me tiene que llegar estás la ahí. invitación, ¿cómo voy a esa? En el cuadrado de abajo, si tú ves la barra de abajo, hay una parte que dice sección de grupo, que son 4 cuadraditos. Breakout Rooms. Break. Claro, A ver. room, sí. Ahí está. Buenísimo. Ya. Tengo aquí a Alejandro, ¿será? Sí, lo voy a mover a... Ya. Alejandro, ¿estás por ahí? ¿Sí? No, pero Alejandro Ah, sí, Alejandro. Ceja. Alejandro. Sí, mira, yo la verdad que estoy complicado, tengo problemas con la cámara, no me funciona. Sí. Y por alguna razón ahora me desconecté y estoy aquí nuevamente. Me perdí de algo. Sí, mira, Alejandro, en la barra de abajo donde uno puede silenciarse o iniciar el video, ¿la estás viendo? Ajá. Hay una parte que dice sección de grupos.
que son 4 ventanitas, o una ventana, por decirlo así, 4 cuadrados. Que está casi al extremo derecho, abajo. ¿Ya? Sí. Apriétala. Ya. Ahora sí. Hay grupos que quedaron de 3, Ale. Sí, no hay problema. Sí, sí, lo importante es como tener este espacio de conversar o de indagar. Ya. Quedan ya 2 minutitos. ¿Pusiste, Seba, que la sesión se detenga abruptamente o...? Pero son conversas para rato, para largo. Sí, Llegamos a la pues, primera, sí. de hecho. Sí, Nos pasamos la primera pregunta. nos pasaron de la primera pregunta. Mira qué bien. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Qué bueno. Nos faltó la cervecita, sí. Ah, sí. Oh, sí. Oye, ahí hubiésemos volado, ¿eh? Créeme. Ahí llegan a todas, ahí llegan Ahí a todas. nos ponemos productivos. Era muy temprano para la cerveza en nuestro caso con la Gloria, si es que lo hubiéramos cambiado por un café irlandés. Claro. ¡Oh, qué rico! Sí, eso nos hubiera venido bien, un buen café. Mira qué rico. Pero irlandés, que traiga su malicia para la mañana. Sí, claro, ahí su gotita, su gotita. Sus gotitas nomás, claro. Qué bueno. ¿Cómo les fue a los demás? ¿Alcanzaron a compartir alguna pregunta? ¿Fue solo saber cómo estaban? Tanto tiempo. Alcanzamos, pero apurados, tratando de tener la mayor información posible. Pero sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Llegamos solamente a las preguntas de la B. De la Sí. B. No pasamos de ahí. Muy poco tiempo para un muy buen ejercicio. Sí. Y pues, Daniel, necesitamos Hay que otra hora repetirlo, más, Alejandro, hay que más. repetirlo. Sí, sí. Vamos a extender poco tiempo en general, poco tiempo. Sí, pues que 1 hora, imagínense, se pasa súper rápido. Ya van a ser las 11, imagínense. Y siempre me tiran las orejas porque me paso del tiempo. Oye, pero bueno, Hola, disculpe bueno, que Alejandro, me llamó, me dijo la... que se presente el tema porque en realidad en un inicio definimos 1 hora porque efectivamente las agendas están tan apretadas y se complican tanto. Entonces, si es que hoy día hay disposición para que sea más de 1 hora, créanme que por nosotros sí, no hay ningún problema, pero que después no se transforme en que, pucha, ahora son muy largas. Entonces, claro, ¿cómo llegamos a ese justo, a ese equilibrio? Yo doy fe de esos reclamos, porque nosotros tenemos talleres de 4 horas y finalmente son súper buenos, y este ejercicio es súper valioso, pero tenemos tantas cosas por otro lado que es como que, pucha, digamos, y no, otra reunión. Y ahora Claro, pero vamos ajustándonos en la medida que vamos avanzando para llegar al mejor tiempo. Al punto de equilibrio. Sí. La verdad es un buen tema ese, ¿eh? Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, como hay gente de varias áreas, hay mucha gente, yo no sabía con quién me iba a tocar. Pero lo divertido es que como hace tiempo que no nos vemos y no nos miramos las caras, y al final nosotros en mi casa con quien me tocó nos pusimos a conversar, ¿cómo está? Sí, porque hace tiempo que no nos veíamos, y de hecho no nos vemos, entonces esta instancia como, chúmate ya, pero no es por no querer hacer la tarea, la verdad, sí, lo sé, pero esta instancia una vez y aplica para efecto de mirarse y por último saber que uno está bien. No, y qué maravilloso sentir que estos espacios uno los aprovecha para saber cómo está el otro, ¿no es cierto? Como cuánta falta nos ha hecho el compañero, el conversar con el otro. Así que lo vamos a tener en conversación, y si queremos un bonus track ahí, Álvaro, en relación a este tema, ahí lo hablamos y lo vemos de cómo podemos retomar este tema, que en el fondo buscaba justamente instalar esta reflexión en ustedes y el que pudieran compartir sus vivencias, sus experiencias en relación a cada una de estas preguntas, ¿no es cierto? Que apuntan al cómo yo puedo tener la capacidad de ver, de adueñarme de la situación
de resolverla, ¿sí? Y de actuar. Y por último, lo que nos dice esta herramienta es que debemos tener la capacidad de seguir, como qué debo seguir haciendo para seguir fomentando esta actitud más acontable en mí. Entonces, les queda esto como ejercicio personal, si quieren compartirlo con el mismo compañero con el que conversaron ahora, fijen otra reunión y compartan este ejercicio, porque es importante el poder ir a identificar de qué manera ustedes van teniendo el valor, ¿no es cierto?, y el coraje de mirar lo que ocurre, cómo se adueñan de la situación, cómo resuelven, qué hacen, cuáles son sus estrategias, y ahí lo conecto un poco con lo que decía Víctor, me parece que fue, perdón, ahí si no retuve bien el nombre, esto de qué estrategias podemos hacer. O lo que decía César, me parece que fue el último que me compartió esto del por qué en vez de mirar a los culpables no nos miramos al cómo resolver. Bueno, acá estamos, que frente a una situación para evidenciar que estamos siendo acontables, debemos de evidenciar estos comportamientos. Busco la manera de resolver la situación, actúo y por lo menos muestro disposición de querer que las cosas avancen y sean de manera distinta. Se nota que vibro y que esto me importa y que quiero que funcione bien, identifico lo que está ocurriendo. Y con eso lo que vamos a hacer en el fondo es poder permanecer más tiempo quizás por sobre esta línea divisoria, y las veces que estemos por debajo de la línea divisoria, tener esta capacidad de reflexión, de darnos cuenta que estamos ahí y buscar la manera del cómo avanzar. Hemos llegado al término de esta charla, cortita, siempre se hace tan cortito el tiempo, pero saber con qué se quedan, qué les pareció, no sé si conocían ya este planteamiento o esta herramienta del principio de Oz, si les hizo sentido, si no, como escucharles un poquitito en relación a eso antes de despedirnos. Maritza. Sí, mira, me hace sentido, obviamente, pero lo que quería comentarles es que más allá o independiente de la gestión personal que uno puede hacer para permanecer más tiempo sobre la línea contable, hay toda una gestión que también se tiene que ver a nivel de organización, de cultura, de entorno, liderazgo, porque finalmente lo que habita en cada uno de nosotros cuando no somos acontables cierta resistencia es el miedo. Y ese miedo es a que te llegue el raspacacho cuando te equivocas, a que las decisiones no lleguen quizás al mejor puerto. Y ese trabajo tienes que manejarlo también, gestionarlo, pero más a nivel compañía. Yo digo que en el fondo con la jefatura. Es un tema súper cultural también. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que la gente se va a atrever eventualmente, pero va a ser una vez. Si le da vuelta, es decir, pucha, acá mejor no me meto hasta cuestión que lo vean otros. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que tiene que abordarse íntegramente. O sea, una gestión personal propia, pero también hay que abordarlo a nivel cultural. Particularmente cuando tienes jefaturas tan fuertes, en el fondo lo que ellos plantean es la verdad, y todo el resto está equivocado, la gente no se atreve a... Eso pasa. Buen punto, Maritza. Esto claramente que no es algo solo de uno, ¿sí? Es de todos, y tiene que ser de manera global e integral para impulsar y movilizar una cultura y una organización acontable. De hecho, parte de las investigaciones que hacen estos autores también señalan de que hay empresas que llegan al fracaso, fracasan porque no se impulsó una cultura de responsabilidad personal. Entonces, muy buen punto lo que señalas. Gracias, Maritza. ¿Quién más? Perdón. ¿Quién más quiere compartir alguna idea, alguna reflexión? ¿Qué le pareció esta herramienta? Héctor Martínez por acá, Alejandra. Héctor, sí, Héctor. Sí, mira, yo tengo solo un comentario. El tema de la victimización, yo trabajo en auditoría y en 20 años he visto todas las excusas habidas y por haber, ¿ya? Desde el rol de que yo llevo diciendo tú lo hiciste mal y el otro dispara para allá, para acá, etc. Entonces, efectivamente, a mí me llamó mucho la atención
cuando comencé en este tema y averigüé sobre el tema, yo decía, yo también lo hago. ¿Por qué llegué tarde? No, es que el tránsito, los semáforos. Yo no fui, fue el semáforo el que me retuvo. Y un montón de excusas. Entonces, cuando uno empieza a averiguar, es cierto, Marisa tiene razón, es el miedo lo que a uno lo impulsa a tirar hacia los lados y a victimizarse. Y además que victimizarse es tan cómodo, es tan agradable, no es mi culpa, es del otro. Así que reta al otro, yo ya me salvé. Pero cuando uno se da cuenta de eso, es como la droga. Es un sentimiento de bienestar, pero es placentero por el corto plazo. No es sustentable en el largo plazo. Tú no puedes construir algo que dure echándole la culpa a los demás y escapando. Sirve una vez, 2 veces, pero no es sustentable en el largo plazo. Lo que a mí me ha sorprendido siempre es que hay carreras políticas que se han construido ignorando los problemas, haciéndose ahí, apuntando con el dedo, yo no soy, es el otro, etc. Y lo que me ha llamado en mi carrera más la atención es cuando ejecutivos han construido su carrera de esa forma, ¿ya? Y son un poquito lo que dice Marisa, son esos individuos que han construido su carrera de esta forma y por donde han pasado han dejado una estela media extraña, digamos. Las organizaciones se han resentido, ¿ya? A mí eso siempre me llama la atención, pero yo al final siempre respondo, yo soy líder en algunas ocasiones y otras veces soy liderado, ¿ya? Y en la posición en la que estoy, trato de mantenerme sobre la línea, ¿ya? Ese es como mi objetivo personal, pero es lo que nos toca navegar. Sí, sí. Buenísimo, Héctor. Buenísima reflexión. Y claro, también es incorporar el que hay veces en que uno está bajo la línea, pero es mirarlo, es como decir, chuta, ahora estoy bajo la línea, me voy a quedar acá un ratito, o en el fondo voy a avanzar y voy a adoptar otra actitud por mi propio beneficio también personal. Te llamo. Vale. Ya, llámalo, Cristian. Ahí te desactivé el micrófono. Álvaro. Sí, Alejandro Camaño por acá. Sí, hola. Sí, mira, respecto a lo que están comentando los colegas y la actividad en particular, yo estoy bien alineado con ambos, en verdad, tanto con Maritza como con Héctor. Las comparaciones de pronto dicen que son malas, yo creo que mientras sean constructivas no tanto. Yo participé en una organización hace mucho tiempo atrás, en una de las primeras que trabajé apenas salí de la universidad. Y recuerdo súper bien que había una organización muy parecido a lo que se conversa acá, ¿ya? O uno de los parámetros, porque en realidad era un todo. Y era una empresa que trabajaba bastante bien todo el tema de la responsabilidad, el respeto, qué sé yo, y todo el cuento. Como toda organización tenía otras cosas malas, que en el caso de Código son muy buenas y todo el tema. Pero este tema, sin duda, era uno de los valores de la compañía. Y tú entrabas, esto solamente para ejemplificar, tú entrabas a la compañía, ¿ya? Y te entregaban un libro histórico, porque la empresa tiene como más de 200 años, te entregaban un libro con la historia de la empresa, etcétera, y te entregaban un libro de relacionamiento dentro de la compañía, en donde una de las unidades del libro, que tenía como 85 páginas, era cómo redactar efectivamente un mail dentro de la empresa. Está ahí con el contexto, con el saludo, el contexto, el objetivo, la pedida y etcétera. Tenía que ser así para que todos entendiéramos lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Se gastaba harto tiempo y sin duda recursos en toda esta forma, esta cultura que lo caracterizaba y que la gente sabía que la compañía era así, porque era así hacia adentro y hacia afuera. Y era súper potente la forma de trabajo y provocaba una armonía bien simpática en toda la gente que trabajaba ahí. Buena Alejandro. Sí, no había escuchado que hayan tenido como en alguna organización como una estrategia así, pero está buena. Claramente que eso invirtió harto tiempo y trabajo y ojalá lo hayan leído, ¿no es cierto? Como que efectivamente esa información nutre y nos permite ir construyendo culturas distintas también en términos interaccionales. Bueno, les agradezco a todos la participación siempre tan activa, con tan buena disposición y ganas al tema que estamos conversando.
Como siempre, les pedimos que puedan evaluar, obviamente, la actividad de hoy, y también, y como les decía Álvaro al inicio, ingresen al canal de Teams, pueden volver a ver o escuchar esta grabación, pueden realizar, obviamente, las asignaciones y las actividades que nosotros les dejamos, los papers, para que obviamente sus propias habilidades, desempeño, puedan ir potenciándose y maxificándose cada vez más desde la reflexión personal, desde la toma de conciencia, y también desde el compartir en el mismo canal de Teams observaciones que ustedes puedan tener. Les agradezco, desde ya me despido, les agradezco este espacio, espero que tengan una muy buena semana y nos volveremos a ver en otra charla en un par de semanas más. Así que estén muy bien, cuídense, beso para todos. Chao. Gracias, chao. Alejandra. Chao, que estés bien. Gracias. Nos vemos. Gracias, Alejandro. Gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao. Chao también. Chao.